Buenas, hermanos, un placer nuevamente vernos y gozarnos delante de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias porque aún respiramos, Señor. Gracias por lo benévolo y lo bondadoso que has sido con nuestras vidas. Porque si algo es cierto es que merecemos, Señor, merecemos ser reprendidos, castigados y condenados por nuestra condición, Señor, que es de continuo solamente el mal. Rogamos misericordia, rogamos perdón, Señor, y rogamos que nos acompañes, nos abraces, nos tomes en el hueco de tu mano, Señor, y nos protejas, Señor, como la gallina a sus pollitos, Señor, debajo de tus alas. Queremos sentirnos como esas pequeñas criaturas amparadas, Señor, por ti, sabiendo que eres nuestro protector, eres nuestro gigante, Señor, nuestro guerrero, eres nuestro Jehová Rafa, Señor, quien nos defiende. Gracias por todo tu amor y tu misericordia, Señor, en Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. Quiero leer el Salmos capítulo 6, pero antes de ir al Salmos, como introducción me gustaría leer Santiago, si me acompañas en la carta a Santiago en el capítulo 5, que esta sea mi introducción para el Salmos capítulo 6. Cuando lo tengas me dices amén, por favor. Versículo 13 dice, y está preguntando: ¿está alguno entre vosotros afligido? Hace una recomendación: haga oración. Vuelve a preguntar: ¿está alguno alegre? Otra recomendación: cante salmos. Otra pregunta: ¿está alguno enfermo entre vosotros?
llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si estuviere en pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras faltas unos a otros, y rogad los unos por los otros, para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Salmos capítulo 6. Amén. Dice el encabezado de este salmo: al músico principal en Nejinot sobre Seminit, salmo de David. Yo siempre me preguntaba, ¿qué querrán decir con esto? Y fui a un diccionario bíblico y no encontré nada. Fui a un diccionario de lengua española y no encontré nada. Me desalenté un poco, pero no me vencí. Fui a un comentario bíblico y encontré lo que buscaba. Al músico principal, es decir, al director de música del santuario. Este salmo va dirigido a un director de música en el santuario de Dios. Y luego dice sobre Nejinot, que es una especie de arpa, de instrumentos antiguos. Sobre Seminit, es la octava o novena cuerda en la cual se debía afinar este instrumento. Se deben cantar de acuerdo a las recomendaciones, no como ahí se va. No, yo creo que los directores de música, o los músicos, en este caso los hermanos que nos acompañan, entienden un poco más que yo entre una cuerda y otra. Y un arpa que se usaba, tamboriles, ¿qué más? Instrumentos antiguos que usaban la iglesia primitiva. Siempre se ha honrado y adorado a Dios. A mí me encanta mucho un himno que se llama Sublime Gracia, y lo escucho con estas cosas de los escoceses, gaitas. Te soy sincero, cuando la escucho yo solo, yo lloro. Te lo juro, y te recomiendo que lo hagas porque sí te llega y te toca. Se llama Amazing Grace en inglés, hermana, en sus siglas. You understand? Sí. Entonces, lo que recomienda David dice, al director del santuario va dirigido este salmo. Y por favor, cántenlo con este instrumento, lo que ahora conocemos como arpa, y no sé cuántas cuerdas tiene, pero afinado en la novena. ¿Te imaginas cómo se podía escuchar? Tal vez un salmo muy triste por lo que ahora viene a continuación. David está padeciendo unas situaciones algo difíciles que dice, por decir, el versículo 1. Voy a leer todo el salmo, es muy corto. Acompáñame, por favor. Y dice así: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque yo estoy debilitado. Dice la versión 60, o enfermo, ¿verdad, hermana? ¿Me puede ayudar a leer ese versículo 2, inciso A? ¿Cómo dice? Bien fuerte. Muchísimas gracias. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen o están conmovidos. Mi alma asimismo está muy conturbada.
Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuelve, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. ¿Quién te lo hará en el sepulcro? Heme consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo mi lecho. Riego mi estrado con mis lágrimas, mis ojos están carcomidos de descontento, hanse envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los obradores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y turbaránse mucho todos mis enemigos, volveránse y serán avergonzados súbitamente. Este salmo yo lo dividí en dos partes. La primera es la condición desastrosa del rey David cuando está en pecado. ¿Qué pecado? No lo sé. Este salmo no lo habla. Pudo haber sido cuando cayó en adulterio con aquella mujer de Urías, pero no lo dice. Pero no fue su único pecado. En Primera de Crónicas, capítulo 21, habla de otro pecado de David, muy desastroso. Dice, el diablo incitó a David para contar su pueblo. ¿Qué de malo hay en contar una nación? Ninguna, ¿verdad? Pero a él el diablo lo incitó para hacer un censo. Y Joab, su fiel súbdito, le dice, Señor, ¿qué beneficio hay, mi rey, en hacer tal cosa? No me interesa, tú ve y cuéntalos, desde Dan hasta Berseba, de un extremo a otro. Y una vez que todos sus príncipes lo censaron, le dan la cuenta. Y esto desagradó a Dios. Y envió a Gad, su profeta, y le dice, 3 cosas, David. Dice Jehová, escoge una de ellas. 3 años de hambre, 3 meses en los cuales tus enemigos te perseguirán, o 3 días donde la espada de Jehová hará añicos a este pueblo. Escoge. Y yo, como hombre, David, yo dudo que hayan sido los 2 únicos pecados graves. No es malo en contar una nación. ¿Dónde está lo malo? El trasfondo es la soberbia, la altivez, el orgullo, el que David por un momento fue engañado, se sentó en su palacio y ningún rey se enfrentaba a él, porque Dios le había dado victoria tras victoria con todos sus enemigos. Se llenó de soberbia y dijo, todo esto es mío, yo lo he ganado. Dime por favor, ¿a cuánto asciende mi potencia? Esto desagradó a Dios. Por un momento lo hizo a un lado, a sabiendas que Dios... Se me están atorando los frijoles en este momento. A sabiendo que Dios es quien da la victoria y da la potencia al hombre. Y Dios, si algo aborrece, es la soberbia. Entonces viene la consecuencia. El corazón de mi sermón tiene 2 palabras claves. Y escucha bien cómo lo escribí yo, por favor. Dice, este salmo nos enseña algunos aspectos, palabra clave, aspectos o consecuencias del pecado. Y a la vez nos brinda algunas recomendaciones, segunda palabra clave, no es muy común, pero recomendaciones, aspectos, para también lograr levantarnos y tener éxito como cristianos. El primer aspecto del pecado repercute en la salud física o corporal. No en todos los casos. Si bien es cierto, no en todos los casos. Es decir, si te sucede algo
yo no puedo decir es por tu pecado, porque entonces estaría tomando una actitud de juez, como los 3 amigos de Job, ¿verdad? Job, algo hiciste, porque a nadie le pasa tal cosa. Algo hiciste, arrepiéntete de tu pecado. Y Dios había dicho, no hizo absolutamente nada, nada. Dios estaba probando a Job. ¿Recuerdas? Desde el principio del capítulo 1, cuando Satanás merodeaba la tierra, iba y se paseaba y regresaba hasta el trono de Dios y le dice, Dios, ¿no has considerado mi siervo Job, que ninguno hay como él en la tierra? Pues obvio, le tienes todo, le tienes riqueza, le tienes familia, le tienes gracia delante de los hombres. Toca su vida, haz algo con él y verás cómo te blasfema. Oh, qué razón hay para hacer esto, dice Dios. Me has confabulado, me has hecho, Dios le dice, hazlo, te doy permiso, pero no toque su vida, no le mate, haga con él lo que le parezca, pero no lo mate. Le pone límites al diablo. Y en un día Job pierde todo. Aún no terminaba de írsele una mala noticia y llegaba otro. Oh, fíjate que tus hijos estaban festejando el cumpleaños del mayor y cayó fuego y los destruyó y los consumió, y aún no salía y perdiste la hacienda y todo. Y al final su mujer, carnal como muchas mujeres, le dice, maldice a Dios y muérete. ¿Por qué estás sufriendo? Como una mujer idiota estás hablando. ¿Recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? Ciertamente el bien y el mal recibiremos de Dios, porque desnudo vine y desnudo he de irme. Con todo eso, no atribuyó a Dios despropósito alguno. Cayó en enfermedad, se rascaba con una teja y a la distancia nadie quería. ¿Quién quiere acercarse a un hombre así? Ni nosotros, hay que ser honestos. Y a la distancia ellos en una ribera están diciendo, analiza tu vida, Job, analiza tu vida, algo hiciste, corrígela. No era por su pecado, que ya vemos el trasfondo, pero algunos casos sí, en algunos casos sí. Es decir, yo no puedo decir que tu enfermedad es por tu pecado, pero tú sí. Tú no me puedes venir a decir a mí, oh hermano, usted está enfermo por algún pecado. Pero yo sí, ¿me entiendes? Pero yo sí sé lo que trae mi mochila, dicen así. Yo sé lo que cargo. Y yo sé que algo estoy padeciendo por... Y David sabía. La salud se ve afectada. Y dice David en el 6:1, no me reprendas en tu furor, no me castigues en tu ira. O sea, en otro, explicado de otra manera es, Dios, cuando no estés lleno de ira, cuando no estés lleno de coraje, trata conmigo, acuérdate que soy carne. Pero no en ese furor, no en esa ira, porque David ya sabía de antemano que Dios en su furor cerró el arca. Y aunque muchos hombres tocaban y se desesperaban y querían abrir esa puerta para entrar el arca, no lo consiguieron porque Dios había sellado la puerta y murieron ahogados. ¿Crees? ¿Ves la desesperación? Porque en Sodoma y Gomorra, dice la Biblia, Dios condenó a estas ciudades con fuego y azufre. Fuego y azufre, lloviendo fuego. Y aunque ahora hay naciones con armamentos nucleares, y Japón sufrió dos bombas nucleares, Japón sigue existiendo. Y aunque Europa en la Segunda Guerra Mundial terminó devastada, Europa ahora es una región
muy rica, muy próspera. Italia, Alemania, Francia, España son potencias y continúan. Pero ¿qué hay de Sodoma y Gomorra? ¿Qué hay de los juicios de Dios? Se acabaron. Se acabaron. Y dice Dios, esto que ahora vemos se enrollará como un pergamino y dejará de ser. Y el sol que ahora disfrutamos y buscamos porque padecemos frío, dejará de ser. Ya no servirá, ya no habrá necesidad, porque Dios resplandecerá. Entonces, si reconoces que tu situación actual es por tu causa, ruega a Dios que te juzgue como como David. No me reprendas en tu ira, oh Señor, ni en tu furor. No me reprendas en situaciones así, porque conozco tu juicio y me puedes raer. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten compasión de mí. Ten misericordia de mí, oh Jehová, versículo 2, porque yo soy debilitado o enfermo físicamente. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos están conmovidos. Usted sabe que la enfermedad repercute y devasta el cuerpo físico, hablando de un término físico. ¿Cómo están la gente enferma? ¿Cómo se ven de demacrados? ¿Cómo repercute en todo aspecto físico? David lo estaba padeciendo y él está en cama y él solo sube a la cama para llorar y llorar y llorar. Señor, lejos de descansar, lejos de tener reposo, solo subo e inundo mi lecho de lágrimas. Señor, mis huesos ahora se conmueven, mis entrañas, todo dentro de mí me está afectando. ¿Y por qué digo en un sentido físico? Muy fácil, porque en el versículo 3 después habla de un sentido espiritual del alma. Y dice Dios que fuimos creados conforme a su imagen y semejanza. Dios es trinitario. Tú eres trinitario, ¿sabías? Tal vez no, pero ahora lo estás descubriendo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Hay tres dioses? No, uno solo. Éxodo nos enseñó Moisés, oh Jehová, Jehová uno es, pero se manifiesta en tres personas diferentes. Y por eso la Biblia enseña cuando Ananías y Zafira engañaron a Dios, dice, no mintieron a los hombres, sino al Espíritu de Dios, y los aniquiló y murieron. Y por eso la Biblia nos exhorta a no contristar al Espíritu Santo de Dios, porque Él habita en nosotros, es nuestro acompañante, Él nos acompaña día y noche. Y por eso hay una blasfemia contra el Espíritu, del cual no es perdonado. Dice, todo lo que hagan los hombres se puede perdonar, menos la blasfemia contra el Espíritu, porque una vez que un hombre maldice al Espíritu de Dios, no queda más oportunidad de salvación. El Espíritu es el que convence de pecado, es el que contrista, es el que nos dijo, tú eres malo, arrepiéntete y pide la salvación. Pero si el Espíritu no obra de esa manera, ¿qué más queda? ¿Qué más hay por hacer? Nada. Y por eso dice, cualquier pecado es perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu. Tres en uno. ¿Tú sabes que eres cuerpo o carne? Que tienes un alma y tienes un espíritu. Hay tres. No sé cómo llamar esto.
23 dentro de ti. Y tú me puedes decir como los testigos de Jehová, ¿cómo es posible? Dios Padre, Dios Hijo. Pues no me lo cuestiones a mí, porque para Dios no hay imposible. Y para Dios ser Padre, Hijo y Espíritu al mismo tiempo, todo es posible para Él. Para ti no. Tú no puedes ser papá e hijo al mismo tiempo, pero Él puede. Él bien puede. Pues bien, todos los hombres tenemos espíritu. Uno lo tenemos vivo y nos lo resucitó Dios con la salvación, y muchos lo tienen muerto, pero lo tienen. Otros tienen su carne. Yo le llamaría su cascarón, su empaque. ¿Y qué sucede cuando te cortas? Nos duele, ¿verdad? Nos duele algo, ¿verdad que sí? Y compramos benditas, y compramos agua oxigenada, y hacemos lo posible y tocamos y nos lastima y nos duele hasta que esa herida, eso es tu cuerpo. Pero tu cuerpo tiene otra cosa llamada alma, que son tus emociones, tus pasiones, tus deseos y todo lo interior. Porque cuando alguien te lastima emocionalmente, te duele, ¿no? ¿Qué sucede cuando alguien te traiciona? ¿Qué sucede cuando tu esposa o tu novia se va? Tienes un dolor, tienes un pesar, algo te duele, pero no es tu cuerpo. ¿Ahora me entiende? ¿Ahora ya entiende lo que es el alma? Bueno, David dice: en el aspecto físico, oh Señor, mis huesos se conmueven y estoy demasiado flaco y mi pecado ha hecho estragos en mi salud. Sáname, oh Jehová, sáname y no me reprendas en tu furor, porque así me va. Y ahora sí, versículo 3, mi alma, hablando ahora de su alma, versículo 2 habla de su cuerpo, versículo 3, mi alma asimismo está muy conturbada. Y tú, oh Jehová, hace una pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a manifestarte en mi vida? ¿Hasta cuándo me vas a ayudar? ¿Hasta cuándo? Estoy desesperado, estoy sufriendo, y esto repercute. A veces un problema emocional te lleva a la cama, ¿no es verdad? Y tu cuerpo puede estar bien y está sano, pero algo está pasando en tu interior que te roba el sueño, que incluso repercute en tu salud física, porque los dos van de la mano. Y los dos, cuando el diablo ha conseguido esto de que tú ofendes a Dios, nuestra actitud primaria es como la de Adán y Eva: escondernos y no querer estar delante de Dios, y le buscamos vuelta y nos hacemos a un lado. Es nuestra condición. Pero David dice: yo te he buscado. Es lo que debe hacer un cristiano: reconocer su maldad y no dejarse engañar, buscar a Dios, abrazarlo. Versículo 4. Mire cómo inicia el versículo 4. Vuelve, oh Jehová. Jehová se fue. Jehová no está. Jehová se fue. ¿Qué relación tiene Dios con un pecador empedernido? ¿Qué compromiso tiene el 3 veces santo de habitar con un hombre que no se arrepiente? Ninguna, ¿verdad? Ninguna. Y él sintió ese aislamiento. Vuelve, oh Jehová, vuelve. Y hay otro salmo, el 23, dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. El pecado hace una separación, siempre. Y cuando no está Dios con nosotros, lo sentimos y lo vivimos. Y cuando está, de igual manera también. Y algo que David es una recomendación, es
suplicar a Dios que no nos deje. Vuelve, oh Jehová, y libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque eres un Padre bondadoso, porque eres un Dios de amor. Y a eso me abrazo, Señor, a tu misericordia, a tu bondad. Acuérdate que soy carne. Acuérdate, Señor, que en el sepulcro, en el lugar de los muertos, nadie te honra, nadie te alaba. No hay ya decisiones, no hay oportunidad. Y aunque los hombres están conscientes, hay una división, hay una línea que no permite estar con Dios. Y que en este momento muchas personas, por increíble que parezca, están siendo afligidos en el infierno día y noche, día y noche, día y noche, por toda una eternidad, porque en vida está la oportunidad de salvación, de ser librados. Y porque en ese lugar yo te puedo decir, no está la samaritana, no está aquel ladrón que fue colgado en la cruz, no está aquel endemoniado gadareno, no están esos hombres que toda su vida fueron afligidos por el diablo y por el pecado, y ahora están en la presencia de Dios. Y asegúrate de que tú también estés, porque no es una garantía el que estés cada semana en la iglesia. No es una garantía que vengas y ofrendes y cantes. Por esto no se obtiene la salvación. La salvación va más allá. Es reconocer y confesar el nombre de Jesucristo. Cuando se logra alcanzar el perdón de Dios, debemos apartarnos de iniquidad. Dice la Biblia en el versículo 8 y 9: apartaos de mí todos los obradores de iniquidad. Apartaos de mí, porque Jehová, dice, ahora Él ya tiene la garantía y el perdón. Ha oído mi voz, porque Jehová ha oído mi ruego abajo. Dios es misericordioso y bondadoso y lleno de amor, pero Él necesita y quiere que tú confieses tu pecado para Él nuevamente darte esa protección. Y Él dice, mire, los burladores o angustiadores, ¿quiénes son? Pues son los que decían a David, ¿dónde está tu Dios, David? Ahora mira cómo estás padeciendo, cómo estás sufriendo, cómo está tu condición actual. Y de esos hay muchos aún en nuestra vida, ¿verdad? Y a cada día hay personas que dicen, tú estás loco, tú estás loca. Mejor desperdicias tu tiempo con los aleluyos, con los cristianos. Y de seguro ahí te pagan. Ojalá fuera cierto. De verdad, ojalá fuera cierto que aquí nos pagaran. Y si alguien paga, dígame de veras, porque a lo mejor no me han informado. Tengo por ahí algunas deudas. La verdad es que así son los angustiadores. Y así son estas personas, las cuales nos acechan cada día y nos están tratando de desalentar. Pero aquí vemos a un David ya perdonado en la misericordia y con una garantía. Y él dice, Él escuchó mi oración, Él oyó mi ruego. Para todos los que dicen, ay, Dios siempre me oye, ay, Dios, es más, hasta tengo el don de sanación, Dios siempre me oye. No, hermano, no, la soberbia es lo que Dios resiste. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es mejor que por un instante de veras supliques a Dios, Dios, por favor, escúchame. Dios, por favor, óyeme, no soy digno, no merezco tu atención. Pero óyeme, Dios. Y Dios se acerca. Pero si llegas con una actitud de, Dios siempre oye, no. Dios oye a los justos, dijo, si alguno es temeroso, a este oye.
a este oye. No nos equivoquemos, David está con toda la humildad padeciendo en este salmo una enfermedad física. Solo él sabe que ha repercutido en sus huesos, en su estado de ánimo, que en sus propios ojos se han visto envejecidos, dice. Mis ojos están carcomidos de descontento, ya se envejecieron a causa de todas mis angustiadores. Al músico principal en Nejinot sobre Seminit, Salmo de David. Me habría encantado tal vez nacer en aquella época y escuchar a esos directores e interpretar estos salmos bajo estas recomendaciones. ¿A quién no le gustaría ir en esta fecha a Jerusalén, si tuvieses la oportunidad, y pisar esa tierra santa e ir al santo sepulcro y que sea abierto y que veas la piedra donde fue puesto el cuerpo de tu Señor? Y si fuese posible sentarte y ver esa piedra y estar tú a solas, ¿qué pensamiento vendría? El Salvador del mundo estuvo en ese lugar. ¿Qué emociones descubriría tu vida? Qué emoción, ¿verdad? Y qué bonito. Tal vez llorarías y tal vez Dios se manifestaría en ese lugar, sabiendo que su hijo y su cuerpo estuvo 3 días en esa piedra recostado, y que se levantó y una grande piedra fue movida, y que 40 días después de su resurrección 12 personas fueron testigos cuando él fue llevado en una nube al mismo cielo. Y pisar esa tierra, aunque haya conflicto o no, porque sabemos que esa tierra es muy odiada por muchos, pero muy bendecida. Y Dios dijo: yo bendeciré a los que te bendigan, oh Israel, y a los que te maldigan, maldeciré. Es una maldición oponernos e ir al Calvario, porque quiero pensar que aún lo tienen conservado, y saber que ahí fue colgado su cuerpo, y estar tú ahí solamente un momento y disfrutar e imaginar que ahí está en ese momento, y pisar esa tierra es algo increíble y algo que nos debe, iba a decir, y juntar una estaca de esa cruz, ¿verdad? Pero ya estoy exagerando, ya me fui muy religioso. Pues bueno, hermanos, quiero leer ese salmo para terminar. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque yo soy debilitado. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos están carcomidos. Mi alma asimismo está muy conturbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuelve, oh Jehová, libra mi alma. Sáname por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. ¿Quién te lo hará en el sepulcro? Heme consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo mi cama. Riego mi estrado con mis lágrimas. Mis ojos están carcomidos de descontento. Hanse envejecido a causa de todas mis angustiadores. Apartaos de mí todos los obradores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Volveránse y serán avergonzados súbitamente. Dios nos bendiga, hermanos, y excelente domingo. Que Dios los guarde.
Quiero hablar, hermanos, poquito acerca de... Hay un tema que es controversial y yo ahorita poquito escuché de esto y quiero nada más sentar unos puntos, unas bases. Y primeramente quiero que vayan a Tesalonicenses, capítulo 2, capítulo 2. Muchas veces yo creo que la mayoría del cristianismo tiene la salvación y la vida eterna, y gracias a Dios, porque tuvo misericordia de nosotros. Y digo a Dios porque en base a lo que dice San Juan capítulo 17, él está hablando ahí, hay un diálogo de Jesucristo que está hablando en capítulo 17, y él está hablando acerca de que fuimos nosotros un regalo de Dios al Hijo. O sea, el Padre tuvo la elección y nos eligió a nosotros, y en algunas partes de la Biblia dice la palabra suerte, tuvimos suerte entre la humanidad. Y la verdad, hermanos, es que si traducimos esa palabra suerte, pues indica simplemente escogidos. O sea, alguien escogió a ti y fuimos escogidos. O sea, fuimos elegidos, y eso le llamamos qué suerte tuve que me escogieron a mí. ¿Sí entiende? Y la verdad es que cuando analizamos no lo merecemos para nada. Analizamos nuestra vida y vemos estos de quienes, como Dios nos describe bíblicamente. Y si leemos un poquito en Gálatas capítulo 5, dice ahí una lista de pecados, y dice manifiestas son las obras de la carne que son, y empieza la lista, ¿no? Ahí entramos casi todos, en su mayoría, o entrábamos en la vida pasada, y aún seguimos luchando, algunos todavía con algunos pecados que estamos todavía ahí sobreponiendo. Es la lucha que vamos a tener toda la vida. O sea, y en esas luchas vamos a estar decayendo, vamos a estar tropezando, porque esa es la obra de Satanás. Satanás va a estar tratando de impedir que Dios sea glorificado totalmente, espléndidamente en nuestra vida, en la carne, manifiesto, en una manifestación de que la carne se sujete totalmente a Dios. Entonces, esa es la lucha cotidiana que tenemos. Y cuando la palabra de Dios me habla aquí, por ejemplo, aquí en Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, capítulo 2, yo creo que abarca todo el capítulo, pero me quiero ir, porque aquí hay Pablo está advirtiendo a los cristianos y le está diciendo, por ejemplo, en el capítulo 2:1 de segunda de Tesalonicenses, pero rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento en Él, que no os mováis fácilmente de vuestros sentimientos, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como el día del Señor está cerca, como que el día del Señor está cerca. Pablo está haciendo una advertencia. Él está diciendo, mira, va a venir alguien, y más abajo habla acerca ya del inicuo, de Satanás. Está diciendo, mira, va a llegar él y él va a hacer pues un choque que vamos a tener. Pero no quiero leer porque tengo otros textos y el tiempo no me es muy favorable ya, pero lo poquito que voy a hacer, dice el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad a los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Tanto pues Dios les envía operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Antes consintieron la iniquidad. Algo pasa aquí, ¿no? ¿Me lo cambias? Ok.
Bueno, ¿ya? Compramos otra marca que sea Sony o Panasonic o... No se crean. ¿En qué estaba? Dice el 12, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Y no, después vuelve a hablar ya de nosotros. Pero aquí está hablando, y se ha fijado, hermanos, que siempre, o casi siempre, nuestros temas van a los cristianos, y esto es lógico porque estamos en una iglesia cristiana, predicamos a Cristo. Pero cuando estamos hablando, a veces no hablamos tanto del mundo. Solamente cuando hablamos del mundo, o a la gente que está en el mundo, es cuando estamos predicando el Evangelio también. Ahí es cuando enfocamos más estas cosas. Pero usted ha pensado, hermanos, que los que ahora no conocen el Evangelio, lo que hablaban hace un momento, que los que no conocen el Evangelio, los que no saben de Cristo, le hago una pregunta, hermanos. En su mayoría general, ellos ¿saben que son condenados? No saben que son condenados. Es interesante. O sea, la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que una espada de dos filos, y discierne, y ahí entra dentro de nuestro ser y empieza a hacer un cambio profundo, y hiere lo más difícil de nosotros. Y sabe, yo escuchaba ahorita un poco acerca del tema de que nosotros somos predestinados, somos elegidos. Pero sabe, eso, ese elegimiento yo creo que es correcto, pero cuando ya estas personas que está hablando aquí, que antes Dios les envía más operación de error, y yo creo que eso lo vemos porque a veces predicamos a alguien el Evangelio, y las personas, en vez de aceptar a Jesucristo, leyendo la propia Biblia de ellos, viendo que esto es la palabra de Dios, y sabiendo que es su Biblia católica o Testigo de Jehová o cualquier otra Biblia, sabiendo que es su propia Biblia y que ahí dice los pecados y que ahí dice por qué son condenados, habla acerca de cuánto no obedecen el Evangelio. El Evangelio que predicamos no lo obedecen, y por lo tanto van a ser condenados ¿a dónde? Al fuego eterno. Entonces, está hablando, hermanos, acerca de que hay gente que es condenada, pero en nosotros, hermanos, yo le hago una pregunta. Cuando los condenados no saben que están condenados, vaya la redundancia, ¿no?, de la palabra, ¿usted cree que los escogidos sabemos antes que éramos escogidos? No sabemos que éramos escogidos, porque antes ni siquiera sabíamos que estábamos condenados. ¿Sí me explico? O sea, es una deducción muy simple. Entonces, aquí está hablando acerca de que Dios les envía más ceguedad, más iniquidad. Dios les permite, les abre esta área más. Y eso es cierto, porque cuando a veces, y ustedes lo han sabido, que predicamos el Evangelio a alguien, vamos la próxima semana o el próximo mes o lo que sea, y luego de repente nos dicen: oye, fulanito, ¿te acuerdas que vino y que le hablamos del Evangelio? Ni iba a misa, y ahora iba a misa. No hacía esto, y ahora ya hace esto. Ahora ya trae por ahí las calles el Santísimo y el X, cada cosa que traen. Y esto es lo que llega a pasar. Dios les envía más operación de error para que no crean a la verdad, crean a la mentira. ¿Quieres esto? Ándale. Ahora, esto, la salvación depende de Jesucristo, pero el que es el poderoso, el que es el Padre Eterno, que manifiesta aquí en capítulo 17 de San Juan, Él está hablando y Él está diciendo acerca de que somos un regalo de Dios. Ahora, yo no sabía que era escogido de Dios, yo no sabía que era elegido de Dios hasta que Dios se manifestó en mi vida y tocó mi corazón por medio del Evangelio. Hasta entonces yo supe que era elegido, y hasta entonces yo sé que tuve suerte, o la palabra elegido, que Dios de repente
agarró a un hermano Landín, agarró a un hermano Sergio, agarró a fulano, a sultano, y este hermano en su vida pasada, si la analizas, tú dices, Dios se equivocó. Pero Dios no se equivoca. Porque Pablo era perseguidor de cristianos y mataba cristianos. Buscaba las órdenes. Y tenía aquí en la última muerte, tenía aquí las ropas en sus manos. Y estaba viendo cómo lo apedreaban. Y cómo era muerto. Y todavía este hombre, Bernabé, le dice, no les imputes este pecado, esta ignorancia. Entonces, hermanos, nosotros muchas veces, yo creo que nos gozamos ahora y glorificamos a Dios y alabamos a Dios y decirle, gracias Señor porque me escogiste, gracias Señor porque fui elegido, pero hasta ahora lo sé, antes no lo sabía. Y es la situación que les pongo de los que están fuera del Evangelio. ¿Saben que ellos son condenados? No saben que son condenados. Usted va y le dice, mira tu pecado, te va a condenar, mira esto y esto. No, no es cierto, Dios es amor, Chuyito es amor. No, Jesús no creo que tenga eso. No, yo no creo que Dios nos vaya a condenar. Claro que no, el hombre ya es condenado, el hombre, Dios nada más lo que está haciendo es dar ese lugar que el hombre eligió. Porque mucha gente rechazó el Evangelio. Mucha gente a su propia decisión. No fue decisión de Dios. El hombre recibió la oportunidad de parte de evangelistas, de profetas, de apóstoles en aquel tiempo del mismo Jesucristo y rechazaron la palabra de Dios y fueron condenados. ¿De veras Dios quiere que se condenen? Dice Timoteo, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino todos que procedan al arrepentimiento y todos sean salvos. El deseo de Dios de haber mandado a su Hijo Jesucristo a esta tierra fue para dar salvación al hombre, porque el hombre está condenado. Es la razón. El Evangelio, en pocas palabras, es tan sencillo. San Juan 3:16 lo dice, y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sabe, la razón es que Cristo viene a salvar lo perdido. El hombre ya está perdido, el hombre ya está destinado a una condenación por su propio pecado. Dios manda en rescate del hombre a su Hijo y muere en la cruz. Él hace toda la obra, como lo han predicado en esta mañana. Él hace perfecto todo. No, el hombre no necesita poner nada absolutamente más que arrepentirse, creer el Evangelio y vienen las promesas de Dios. Es tan sencillo el Evangelio. Pero el hombre lo complica demasiado. Y cuando Dios está hablando acerca de que el hombre de pecado o el hombre en pecado rechaza a Cristo, bueno, la palabra de Dios me dice, bueno, ándale, ¿quieres más iniquidad? Pues ten la iniquidad. Ahora, Dios ya sabía esto. Vean ahí en Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1. Dios conoce el futuro, hermanos. Dice Pedro capítulo 1, primera, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. Dice, versículo 2, elegidos según la presciencia del Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer, ¿qué, hermanos? Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicado. Pero algo, hermanos, que dice, fuimos elegidos según la presciencia de ¿quién? ¿De Cristo o del Padre? Del Padre. La presciencia es saber los términos futuros, las etapas futuras. Y Dios es eterno. Él tiene toda la historia universal
Alfa y Omega, principio y fin, tiene todo Dios. Y Dios ya sabía que Landín iba a ser salvo. ¿Y cuándo se dio cuenta Landín? Cuando creyó el Evangelio. ¿Sí entiende? Hasta entonces supo que él era elegido. Y cuando estaba condenado, sabía que estaba condenado, no sabía que estaba condenado. Y así es el hombre hoy en día. El hombre no sabe que está condenado. La razón que Cristo fue y dijo, ve y predícales a la gente, es por la ignorancia de la gente y porque la gente rechaza el Evangelio. ¿Sí entiendes? Entonces Cristo está hablando aquí algo muy sencillo. Simplemente nomás está diciendo aquí, por medio de Pedro, que nosotros, hermanos, fuimos elegidos. ¿Cuándo te diste cuenta? Hasta que creíste. ¿Cuándo podemos ya glorificar a Dios con esa manera? Gracias, Señor, porque yo estaba en tu novedad. Yo no lo sabía. Dice la carta a los Efesios que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Yo te pregunto, si el papá del hermano Sergio cree el Evangelio, hasta entonces vas a ver, y si no, nunca lo supo. Tan sencillo como eso. ¿Usted cree que yo voy a estar condenado y le digo, ay caray, estoy condenado y voy a condenación ya? Y sabe, como voy a condenación, yo sé que estoy elegido. No, no vas a ver eso. Nunca lo vas a ver. Y nunca va a decir, yo estoy condenado. Me gusta el infierno, me gusta ir para allá, aunque hay algunos que lo dicen, pero yo creo que lo dicen más en sarcasmo y en la ignorancia. Porque si supieran en verdad lo que Cristo habla del Evangelio, lo que la palabra de Dios habla acerca del Evangelio, de por qué es la salvación, es porque la condenación, el mismo infierno es tremendo. No se apaga aquello, es eterno. Dice la Biblia, desciendan vivos. ¿A dónde? Al infierno. Van a descender vivos. Hermanos, hoy en día la gente no comprende esto y a veces ponemos un ejemplo un poco infantil, pero yo les digo, cuando un niño se quema con una vela, yo te digo, no vuelve a meter la mano a la vela, no vuelve a poner a la vela. No, él sabe lo que fue el dolor. Ahora, cuando hablamos del infierno, hermanos, estamos hablando de fuego. Cuando la Biblia habla del infierno, se refiere al fuego. Y esto, hermanos, es de veras fuerte. Entonces, yo no creo que hay un error aquí. Yo creo que en la parte donde la palabra de Dios me está diciendo que fuimos elegidos, yo creo que, gracias a Dios, ahora lo sabemos. Gracias a Dios, ahora lo comprendo. Gracias a Dios que estaba en la presencia de Dios. Mira, ve ahí en San Juan capítulo 17. Yo creo que ese texto nos va a dar mucho que hablar en esto. Peínate, cuñado. Échale San Juan 17, a ver, dime, ahí léeme, por favor. Hermano Landín, me va a leer por favor ahí. Desde el versículo, yo creo que desde el 4 está bien, yo creo que, o el 3, dame desde el 3, hermano, por favor. Juan 17, 3, en adelante. Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo, el cual has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y guardaron tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti,
Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Amén. Así. Fíjese bien lo que está diciendo. Está diciendo algunas cosas bien interesantes. Es muy difícil captar todo esto, pero los primeros versículos que leyó el hermano Landín está Cristo glorificando a su Padre por la obra majestuosa que hizo. Pero ya cuando entra el versículo 6, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿De quién eran? Del Padre. Tuyos eran y me los diste. Pero hubo algo aquí que pasó, hermano. ¿Y qué dice ahí ese versículo cerrando el versículo 6? ¿Qué dice? Guardaron tu palabra. Guardaron tu palabra. Ahí está el punto. Guardaron tu palabra. ¿Y sabe qué es guardar tu palabra? Obedecer. Esto es guardar la palabra. Guardar la palabra no es tenerla en el librero. No es tenerla. Guardar tu palabra es obedecer. Conocer la palabra de Dios y obedecer. Y cuando obedecemos empezamos a recibir las promesas de Dios. Empiezo a obedecer y Dios me muestra cada promesa en la obediencia. Entonces, cuando yo estoy guardando la palabra de Dios, yo estoy obedeciendo a Dios. Y esto, hermano, en esa obediencia es cuando yo me arrepiento, es cuando yo quebranto mis rodillas, doblo mis rodillas al Señor y entiendo que Dios mandó a su Hijo a salvarme, que Dios me escogió, que no fui el mejor de mi casa, no fui el mejor de la cuadra, no fui el mejor de mis compañeros, no soy el mejor de aquí, fui el peor. Pablo dijo de los pecadores que yo soy el primero. Pablo tenía mucho de qué jactarse. Él conocía la ley, fariseo de fariseos. Hermano, él sabía tantas cosas como nadie aquí, quizás en el mundo, sabe, como Pablo. Y tener esa bendición, de esa revelación, de haberlo llevado. Dice Pablo, no sé si estaba durmiendo, me llevó en realidad, pero yo estuve ahí viendo esas maravillas. Pero algo, hermanos, que yo veo aquí, hermanos, es que nosotros fuimos seleccionados para obedecer el Evangelio. La razón que tú estás aquí, hermanos, si estoy yo aquí, es porque Cristo me dijo: no dejes tu congregación, congrégate. Es la razón que yo estoy aquí. ¿Qué estoy haciendo? Obedeciendo la palabra de Dios. ¿Bajo qué, hermanos? Bajo la promesa que Dios me ha dado, que ahora soy hijo de Dios, que ahora soy un salvo, que ahora soy un escogido, que ahora soy un elegido de Dios para ciertos privilegios que ahora tenemos los cristianos. Tenemos privilegios los cristianos, somos privilegiados nosotros. Hermanos, ¿quién va a vivir en la eternidad? Cristo dijo: yo no soy de este mundo, yo soy Dios, fuera de aquí, pero donde yo esté, vosotros también van a estar. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa tan grande de Dios dándolo a nosotros! Y que hizo una labor Jesucristo. Por eso Cristo está diciendo: Padre, tuyos eran y me los entregaste. ¿Cuál fue la labor de Jesucristo? ¿Cuál fue la labor de Jesucristo? Lavar, purificar, santificar. Esa fue la labor. ¿Puede entrar algo impuro al cielo? Nada. Entonces, no podemos tener una comunión con el Padre directa, sino solamente por medio de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Todo lo que pidáis sea en el nombre de
Cristo. ¿Sí? ¿A quién se va a doblar toda rodilla? A Cristo. Entonces, hermanos, es por medio de Cristo, todo. Pero el Padre, hermanos, yo no puedo tener, por ejemplo, los testigos de Jehová evaden mucho a Cristo. Y ellos dicen Padre Jehová y Padre Jehová. Una vez hace años yo estuve platicando con unos testigos de Jehová, un anciano de ellos, y sí estaba también anciano en edad, y yo era joven en aquella época, todavía muy joven, yo creo que tenía unos 30 y tantos años, y cuando él me dijo él, oramos, hermano, dije, ándale, ora. Dije, ora tú, está bien. Y él dice, Padre Jehová y todo, y nunca dijo en el nombre de Jesucristo. Ellos piensan que tienen una comunión con el Padre. No, no la tenemos, y menos cuando somos inconversos. O sea, no cabe esta palabra, porque es obvio que todo es por medio de Jesucristo. Entonces, dice la palabra de Dios, hermanos. Esto está fallando mucho. Tráeme el micrófono por favor. Dice la palabra de Dios: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Tuyos eran y me los diste, dice la palabra de Dios. Y luego dice el 7, ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti. Todas las cosas que me diste son de ¿quién? Del Padre. Entonces, cuando Cristo está diciendo que tuyos eran y me los diste, Dios está escogiendo entre la perversidad del mundo a un pueblo que ahora está santificado por Cristo, a un pueblo que ahora está lavado por Cristo, a un pueblo que ahora está justificado por Cristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que pagó en la cruz toda nuestra maldad, y somos santificados en Cristo para presentarnos al Padre sin mancha alguna. Y esto es lo que está haciendo Cristo en la obra. Entonces nosotros, hermanos, no tenemos nada más que tener simplemente una suerte, una gracia que tuvimos de Dios regalada gratis, y que ahora, hermanos, podemos decir: Señor, aún todavía sigo siendo malo, todavía, Señor, me equivoco, todavía hago cosas malas, pero Señor, me acuerdo de tu gracia y yo digo: gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu divino amor. Gracias, Señor, porque solamente en eso me pudiste alcanzar. Yo en verdad merecía ser condenado porque hay personas mejores que yo. Aún todavía ahora hay mejores que yo. Y a veces son hasta del mundo. Dice el versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y ya han conocido verdaderamente que salí de ti, y ya han creído que tú me enviaste. Dos cosas que debemos entender cuando recibimos la palabra, hermanos. ¿Cuáles son las dos cosas? Que verdaderamente salí de ti. La primera cosa es que fue enviado por el Padre. Cristo fue enviado con el Padre a un propósito. ¿Cuál fue el propósito, hermanos? Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, que me diste que hiciese. ¿Sabe cuál es la obra, hermano? Haber muerto por nuestros pecados. Esa fue la obra. La obra fue haber muerto por nuestros pecados. Él murió. Ahora, cuando yo entiendo la palabra de Dios, lo primero que yo sé es el principio del Evangelio. ¿Cuál es el principio del Evangelio? Según Corintios 15:1. Primera. Pablo dice: porque primeramente recibí que... ¿Se acuerdan? Así mismo les he ¿qué? Enseñado. ¿Qué?
que Cristo fue muerto o murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Eso fue lo primero que yo recibí cuando alguien me habló del Evangelio, porque ahí, hermanos, está el inicio de la verdadera palabra de Dios. El inicio de la palabra de Dios no está, hermanos, en que yo te enseñe el mal que está pasando en la atmósfera, o lo que está pasando en el Ártico, o lo que está pasando en tal parte. No, el principio del Evangelio, la preocupación que los hombres tienen ahora es totalmente carnal, que el mundo se está destruyendo. Pero Dios no está viendo eso. Dios simplemente está viendo al hombre pecador, y que hace 2000 años mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, para pagar nuestros pecados. Esta es, hermanos, lo que habla Pablo en 15:1. Y aquí lo que está diciendo en esta parte es eso, que vine de ti. ¿Por qué vine de ti? Bueno, la razón es que salí de ti con un propósito, y el propósito fue pagar la condenación de la humanidad. Y él, hermanos, cuando está en la cruz, el último suspiro, dice: consumado es. Y aquí en el versículo 4, Señor, he acabado la obra que me diste que hiciese. La terminé. Y hermano, esa tristeza o esa alegría de Cristo con el Padre, o esa angustia que ya estaba pronto para llegar a la muerte, porque en el versículo 1 y 2 está trabajando esto, Cristo está hablando esto. Hermano, eso se transforma en gozo para nosotros, alegría. Señor, gracias. Gracias porque no te negaste a ti mismo. Porque aún Pedro lo persuadió a decirle: Señor, que no te acontezca nada de esto. Y aún Cristo en su propia carne, Él estaba manifestando y diciendo: Señor, si es posible que pase de mí esta copa o este vaso. Hablando de su muerte. Él estaba, hermanos, en una situación. Pero cuando ya está aquí hablando, Él está diciendo: Señor, acabé la obra que me diste. Y ahora, Padre, estoy recibiendo todos los que tú estás escogiendo. Y esos que estás escogiendo, Dios no se equivocó, porque dice: recibieron tu palabra. La recibieron. Hermanos, ¿cuántos de nosotros batallaron para que la palabra entrara en nuestra cabeza? No, hombre, debatimos y peleamos y con el que nos estaba enseñando, y ahí estamos hasta estudiando la Biblia a nuestra manera y todo para refutar lo que nos traían. Y es que hay una sola iglesia católica, apostólica y universal, y que etcétera, etcétera. Siempre estábamos defendiendo una religión porque eso es lo que sabíamos. Pero cuando llegó el Evangelio y empieza la palabra de Dios a desnudarnos totalmente en nuestra ignorancia, en nuestra incredulidad, oh hermanos, Dios tocó nuestro corazón, y fue cuando muchos de nosotros doblamos nuestras rodillas. No pudimos hacer nada ante el poder de Dios. Yo he visto gente que cuando ha creído, hermanos, a la palabra de Dios, de repente nada más queda enmudecida, queda quieta. Y cuando quedan quietas, se quebranta su voz, porque dice: he entendido, he comprendido todo. ¿Cómo es posible que no haya entendido antes? Y muchas veces la gente que está en pecado no entiende que está condenado. Si supiera que está condenado, él diría: estoy condenado. Lloraría y buscaría la solución, que es Cristo Jesús. Diría: yo tengo que buscar el otro camino. Hay un camino de vida y un camino de muerte. Hay un camino de condenación y un camino de salvación. El hombre buscaría esto, pero el hombre no se da cuenta que está condenado. Mira, desconocen el Evangelio, desconocen a Cristo, conocen una religión, pero no conocen a Cristo, no conocen la palabra de Dios. Y ese es el problema. Y tú dile: ¿tú sabes que estás condenado? No, ¿cómo crees? ¿Qué te pasa? Cristo es amor. Así conocen. Así les han enseñado.
Todos somos hijos de Dios. Yo me bauticé cuando estaba bebé, mi mamá me bautizó. Esta creencia tienen todos. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, hermanos, nos cambia todo el panorama. Y ahora caemos y quebrantamos nuestro corazón y decirle: Señor, no hay más salida. No hay para dónde ganar. Porque ahora he entendido, no he pedido a Dios mi salvación, pero ahora sé que estoy condenado. Ahora entiendo que estoy condenado. Y sabe, gente que ha estado con nosotros en muchos tiempos. Yo creo, como decía el hermano, no todos los que están aquí son salvos. A veces hay gente que viene y ahora se sentó este joven que está aquí con nosotros. Bienvenido, que conozca a Cristo, que sepa quién es Cristo y que el hombre está condenado y que la única solución es Cristo y que él no sabe que va a morir ahora o mañana o de aquí a 20 años, pero debe estar listo su corazón para Dios. Debe estar listo porque no sabe qué va a pasar con su vida. Y quizás si Dios lo trajo aquí, Dios quiere tocar su corazón. Y nuestro deseo es que no se vaya sin conocer de Cristo. Que lo conozca, que Dios es poderoso para cambiar su vida. Y ya, hermanos, para terminar, porque el tiempo se nos está yendo muy rápido. Es increíble, ¿verdad? Hablaba ahorita que tenía como 30 y tantos años y ya se me olvidó que tengo 62. Eso me gusta a veces. Nada más que los tiempos no perdonan. Dice el 7: ahora han conocido que todas las cosas que me dijiste son de ti, porque las palabras que me dijiste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y ya han creído que tú me enviaste. No, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Hermanos, una vez que somos escogidos, ya no podemos ser condenados. Es lo que está diciendo. Ahí es lo que está diciendo. Una vez que conocemos al Hijo, una vez que conocemos la salvación de Dios, la gracia de Dios, dice: tuyos son. Ya. Y sabe, hermanos, esto es lo que me llega a tener paz en mi corazón, a pesar de mis luchas, de cada uno que tenemos nuestras propias luchas, batallas con todas las cosas que hay en la carne, pero sabe, somos de Cristo. El Padre nos escogió, nos mandó, y ahora, hermanos, sabemos, porque el Evangelio nos lo reveló, que Cristo fue el que murió por nosotros, pagó nuestros pecados, y que el Padre simplemente nomás, tan sencillo para Él, en su presencia, sabiendo las cosas futuras, ya sabía que un día iban a ser Sergio, y que su esposa iba a ser Lupita, y que iban a tener un hijo y una hija. Dios ya lo sabía, no es nada nuevo, pero Dios ya lo sabía. Y hermanos, agradezco a Dios porque los que estamos aquí hemos recibido la promesa de Dios de la salvación y la vida eterna. Es la promesa de Dios, porque el hombre está condenado y gracias a Dios, Dios nos lo ha revelado. Ese misterio que para mucha gente todavía que no conoce el Evangelio es un misterio todavía esto. Por eso cuando tú dices: yo soy salvo, yo el día que muera voy al cielo, a veces te dicen arrogante, te dicen mentiroso o se burlan de ti. Pero hermanos, es como estar diciéndole a Cristo mentiroso, a Dios mentiroso, porque no conocen el Evangelio. Y nosotros hemos recibido su palabra, y su palabra es vida eterna. El que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Padre bendito, gracias, gracias, Señor, por el tiempo que nos has dado. Eres bueno con nosotros, Señor, y toca nuestros corazones aún más, Señor. Sigue fortaleciendo nuestras vidas en las luchas, en las batallas de todo tipo, Señor. La vida no acaba aún aquí, Señor, aún con los desánimos, con las perezas, con los pecados. Señor, es una lucha continua,
a usted lo tenemos, Padre, como nuestro protector, Señor, y nuestro abogado. Gracias, Señor, por ser tan bueno, y aún a las personas que escuchan el Evangelio, Señor. Señor, pues la palabra está ahí ya dicha, y Padre, la decisión es de cada uno en base a su persona, Padre, lo que quiera decidir, pero tienen que darse cuenta que son condenados, que si no se los han dicho, Señor, usted con su palabra nos lo dice, y por eso, Padre, cuando entendemos esto y entendemos ya el propósito hacia la humanidad, nosotros, Señor, entregamos nuestra vida a usted, Señor. No nos quedaba otra salida, y simplemente fue por la fe que nos dio y la gracia tan infinita que es suya, por su amor. En el nombre de Jesucristo le pedimos y le damos gracias por todo. Amén. Pues, hermanos, estamos en el tiempo. Gracias a Dios por el tiempo que nos ha dado. Y pues hay algo de frío, y a veces, hermano, hay algo que a veces yo quiero entender, a veces no lo puedo entender, que a veces hay, ¿sabe? La reunión, hermanos, debe ser una alegría, un gozo venir a reunirnos como hermanos y todo.